no quiero arrancar sin felicitar esa iniciativa, porque verdaderamente a nosotros los gobiernos populares siempre nos corren los CEOs con la capacidad, digo, y también en eso hay que hacer una suerte de mea culpa, en donde creo que adentrándonos en el siglo XXI, nuestra fuerza política tiene la enorme obligación de tener dirigentes políticos no solo comprometidos desde los valores y las banderas del peronismo y desde todo el campo nacional y popular, sino que también debemos seguir discutiendo, porque si no caemos en la tentación de ser una fuerza conservadora. Y en el otro extremo, digo, también se le demostró a la sociedad argentina que aquellos que son exitosos CEOs y empresarios desde la faz privada, no necesariamente, de hecho, digo, la experiencia ha sido muy mala en la faz pública. Entonces, digo, fracasó el gobierno de los CEOs en la Argentina y es el desafío nuestro de poder tener compañeros y compañeras que tengamos las herramientas para discutir el presente y para discutir cuál es el futuro que nosotros queremos de nuestro país. Así que yo celebro enormemente la posibilidad de estar charlando hoy acá con ustedes. Para mí, digo, esta carta de presentación que está acá es ahondar un poco en algo que no sé quién está manejando, Lisa, si vos o Noé. No, yo no tengo mucho más para agregar. Yo le traje dos mapas de la Argentina que después, cuando transcurra la charla, quiero que compartamos. Ahora lo podemos sacar, si querés, así nos vemos las caras. Ahí, mirá, ese puede ser una ayuda de memoria para mí y que para ustedes puedan ver las medidas que tomamos desde el ENACOM en la pandemia. Pero antes les debe haber pasado a ustedes también, y nos pasa, digo, por esto tenemos esta reunión de manera virtual y no comiendo un asado en San Juan. La pandemia creo que tomó por sorpresa al mundo entero. Afortunadamente, como dice el presidente Alberto Fernández, nos posibilitó a los argentinos y a las argentinas ver las consecuencias de esta pandemia en el sudeste asiático y también en Europa, y nosotros tuvimos la posibilidad de tomar las medidas de un aislamiento social preventivo y obligatorio con la debida antelación, y puntualmente en lo que hace a las telecomunicaciones, digo, yo les cuento un poquito de qué se encarga el ente del cual me toca formar parte del directorio en representación del Ejecutivo Nacional. El Ente Nacional de Comunicaciones surge de la fusión de dos grandes organismos que ya eran grandes por sí. Uno, ¿se acuerdan? El antiguo CONFER, luego devenido en AFSCA. El AFSCA era la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales. Eso por un lado. Y por el otro lado, la vieja conocida CNC, que era la Comisión Nacional de Comunicaciones, se convirtió en AFTIC, que era la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación. En diciembre del 2015 se fusionan esos dos grandes organismos nacionales que tenían presencia territorial en todas las provincias argentinas, y se crea el Ente Nacional de Comunicaciones, que tiene bajo su órbita, los contenidos audiovisuales en radio, televisión, las autorizaciones pertinentes vinculados al uso y al derecho del espacio radioeléctrico. También tiene bajo la órbita las comunicaciones en materia de telefonía fija, de telefonía móvil, el servicio de Internet y también, ya le dije, la televisión por cable, y algo que no muchos saben y tienen que ver con los correos postales. Digo, la regulación de los correos también depende del Ente Nacional de Comunicaciones. Por eso, les cuento una anécdota, quizás poco conocida, hoy ya parece que pasó un siglo y pasaron apenas 80 días, y tiene que ver con que el primer protocolo en el que nosotros tenemos que actuar
anunciada el aislamiento preventivo por parte del presidente, fue actualizar el protocolo en materia de paquetería de correos postales, ¿no? Porque, digo, para no parar la logística argentina, pero a su vez garantizar las medidas de higiene y seguridad de los trabajadores y las trabajadoras del sector. Eso por un lado. Y después, algo que ustedes seguramente escucharon y nosotros tuvimos que enfrentar, y tiene que ver con ese primer rumor de que Internet en Argentina colapsaba, estaba a punto de colapsar. Muchos de ustedes lo habrán escuchado. Ese rumor tenía un fundamento que era real, y era el crecimiento sostenido del uso de la red de Internet en nuestro país, algo que nosotros veníamos monitoreando a nivel internacional y veíamos un crecimiento constante, y nos llevó a tomar algunas medidas muy importantes, como por ejemplo, primero juntarnos con las 5 empresas que son las encargadas del tráfico mayorista de Internet en nuestro país. Concretamente, quienes tienen los cientos de miles de kilómetros de fibra óptica tendidos en el territorio argentino. Y esto es, afortunadamente, y lo digo con mucho orgullo, porque es nuestro socio en la operatoria diaria, la empresa de soluciones satelitales argentina, ARSAT, es la empresa que más kilómetros, tiene más de 33.000 kilómetros de fibra óptica tendidos en el territorio nacional, ARSAT. Después sigue Personal, con un poco más de Telecom Personal, con un poco más de 30.000, y después Claro, Movistar, y una empresa que se dedica solo al tráfico mayorista, que es DATCO, que es la más chiquita de las 5. Digo, nosotros, imagínense esos 5 gigantes que compiten todos los días por una porción del mercado. Nosotros tuvimos que sentarlos a los 5 en la misma mesa y hacer un acuerdo de colaboración en donde, ante el nivel de crecimiento de uso de la red domiciliaria, que ahora les paso otro dato al respecto, lo que hicimos es que si una red estaba muy estresada, estaba muy congestionada, podía mudar parte de su tráfico a otra de la red. En definitiva, llegaba, pongamos de ejemplo, a la misma ciudad de San Juan. Digo, en San Juan ustedes tienen operadores minoristas que son los que se encargan de llevar la red de fibra o brindar el servicio de Internet por radioenlace a cada uno de esos hogares. No importa por parte de quién reciben esa información, sino lo importante era que esa información llegue de manera estable, lo más sostenida posible. Así que eso por un lado. Entonces lo que hicimos fue sumar la capacidad instalada de todas las empresas. Entonces lo que hicimos fue robustecer el sistema de Internet en Argentina. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hicimos fue trabajar con la conciencia de usuarios, usuarias y consumidores respecto del uso responsable de la red. Habrán visto alguna publicación, alguna publicidad que hicimos al respecto de la importancia de hacer un uso responsable, porque nosotros administrábamos tener que en algún momento darle prioridad al uso educativo o al uso en materia sanitaria, o también en materia de seguridad o de defensa, ¿no? Todos están conectados en la misma red. Afortunadamente nada de eso hizo falta, y la tercera pata del trípode fue hacer un acuerdo con los grandes generadores de contenidos audiovisuales en las redes. ¿Qué quiere decir esto? Para darle un ejemplo concreto, digo, hay una plataforma de streaming muy conocida que muchos de nosotros utilizamos en nuestro tiempo libre, de ocio, o para con nuestros hijos e hijas, los que tenemos, que es Netflix. El crecimiento de Netflix fue exponencial, así como el de esta plataforma que estamos usando hoy, ¿no? Zoom creció en más de un 4.000% a nivel mundial respecto de su uso. Netflix en los primeros días creció el 43% en los primeros 30 días, y lo que tiene el streaming es que, ¿vieron cuando ponemos una película y queda el relojito pensando o se traba? Es por el ancho de banda muy importante que usa de nuestra red de Internet. Entonces, lo que arreglamos con Netflix fue acordar la baja del bitrate. Esto es un concepto técnico, pero para explicarlo fácil, es la tasa de bits
se bajó la tasa de bits, o sea, la cantidad de audio o de video que viaja por segundo hasta que nosotros lo veamos. Esto no implicaba reducir la calidad de la imagen. Y estos acuerdos que hicimos con Netflix, después los hicimos con los gigantes de Internet, con Google, con los actores más importantes en cuanto a redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter también, después más, pero digo, Twitter tiene menos uso de imágenes y videos, pero lo que hicimos es que estos gigantes reduzcan el nivel de la calidad de subida de imágenes y videos. Todo eso, ese combo, hizo que nosotros no tengamos mayores sobresaltos. Hasta ahí parecía que era todo un éxito. ¿Por qué le digo hasta ahí? Porque cuando avanzamos con el ministro Trota, implementando y liberando datos de plataformas educativas, nos dimos con una realidad que nosotros en realidad ya conocíamos, pero que se empieza a hacer más evidente. Yo siempre digo que, como dice el presidente Alberto Fernández, hay dos cosas que nos enseñó, que tenemos que aprender de la pandemia. Primero, que nadie se salva solo. Y segundo, es que se puso sobre la mesa algo que tenemos que hacernos cargo, y es esa Argentina desigual que tenemos. Es desigual en materia de desarrollo, es desigual en materia de ingreso por habitante, digo, de muchas variables que nosotros toquemos, nosotros sabemos que hay Argentina bien disímiles unas de otras. Pero en materia de capacidad instalada de comunicaciones o de telecomunicaciones, también nos pasó lo mismo. Nosotros tenemos una Argentina hiperconectada, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en las principales capitales provinciales, y tenemos una Argentina profunda, que es una Argentina donde residen las economías regionales, que es la Argentina postergada, que nosotros tenemos que salir denodadamente a conectar. Entonces, ese es un problema el que nosotros tenemos, el de las dos Argentinas. Nosotros después también charlamos y tenemos una clara decisión política de avanzar en no hacernos los distraídos. Digo, yo podría, en una charla entre compañeros y compañeras, hacer como si esto no pasara, pero sería mentirnos a nosotros mismos. Esa Argentina desigual, ustedes saben que existe. Digo, no hace falta, no sé de dónde nos acompañan los compañeros y las compañeras, pero digo, no hace falta hacer demasiados kilómetros, le diré que no hace falta hacer una decena de kilómetros saliendo de las capitales provinciales para toparnos con lugares que no tienen conectividad, o a veces dentro de las ciudades capitales, ni que hablar de los barrios populares que no son atractivos para el mercado. Y acá me adentro en un tema que a mí siempre me gusta poner las cosas blanco sobre negro. Digo, en el extensísimo territorio que tiene la República Argentina, es obvio que el mercado, donde hay mayores potenciales clientes, hace las inversiones más grandes. Ahora, cuando nos alejamos de estos principales centros urbanos, y las inversiones son más remolonas para llegar, ¿no? Entonces siempre hay una excusa, siempre hay un pero para hacer el despliegue territorial por parte del sector privado. Yo les cuento, en el 2014 se hizo una licitación del espectro radioeléctrico, que es ni más ni menos que parte de estos patrimonios de los argentinos, para la necesaria operación de las tres grandes empresas que nosotros conocemos en materia de telefonía móvil. Bueno, parte del compromiso y en el marco del despliegue territorial es que todas las poblaciones mayores a 500 habitantes, esto es decir, que tengan 500 habitantes o más, tienen la posibilidad de tener los mismos servicios que las grandes ciudades. Digo, no hace falta de entrar ni preguntarle a nadie si esto evidentemente ocurre. Como me presentaba Lisa, yo vengo de Salta y nadie tiene que contarme lo que sufrimos en la Argentina profunda. Tampoco me gusta decirle el interior de la Argentina, porque creo que no somos interior de nada, pero si no habría un exterior adentro, y me parece que no es así. Digo, en esa Argentina profunda, en donde nosotros nos desarrollamos, en donde nosotros tuvimos la suerte de nacer, de crecer, de estudiar, y más suerte si tenemos trabajo, digo, no podemos mirar para otro lado si no damos las mismas oportunidades. ¿Por qué
quedó en evidencia que la conectividad es sinónimo de oportunidades. Y también quedó en evidencia que la brecha digital existe y mucho, y entonces si nosotros no hacemos algo y tenemos políticas públicas concretas, una inversión constante desde el sector público y desde el sector privado, porque nosotros tenemos que garantizar que el sector privado también siga invirtiendo, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer desde el Gobierno Nacional, desde el Ente Nacional de Comunicaciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar con un plan a corto, a mediano y a largo plazo que eso vaya ocurriendo. Porque, insisto, si no, dependiendo del lugar donde uno resida, queda a las claras en un mapa si uno es un argentino de primera o un argentino de segunda. Yo les traje para compartir ustedes dos variables que nosotros usamos a diario y que estamos usando ahora. No sé cómo están conectados ustedes ahora, pero miren, por ejemplo, esto que le estoy mostrando es el número de radiobases 4G por provincia por cada 100.000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Hablando en criollo es ¿cuántas antenas 4G tienen cada 100.000 habitantes? Obviamente, yo sé que fueron la mayoría acá derecho a ver San Juan y tiene 49 antenas cada 100.000 habitantes. Ese es, están justo en un promedio. Si ustedes ven, miren Ciudad de Buenos Aires, hay 108. Miren Córdoba, hay 73. Después, salvo Tierra del Fuego, Provincia de Buenos Aires se empieza a estirar. Provincia de Buenos Aires el número es medio mentiroso porque están todas concentradas en el conurbano bonaerense, entre los 3 primeros cordones. Buenos Aires también, esa desigualdad que nosotros sabemos que existe, que también existe adentro de las provincias, en un país que es el país más urbanizado del continente, y es en donde, Emanuel Ruarte dice, ¿puede el Poder Ejecutivo Nacional garantizar la conectividad a todas las provincias? ¿Y cómo nos preparamos para...? ¿Cómo hacemos, perdón, Lisa, los moderadores, para contestar las preguntas? Las preguntas después. Terminada tu alocución, Gonza. ¿Cuánto tiempo tengo para no aburrir y hacerlo lo más dinámico posible? Lo que vos dispongas, ¿querés media hora más? ¿Te viene? No. Estamos en 10, 15 minutos para ir charlando. Enrique Sotner dice, no se ve el gráfico. ¿Ustedes lo ven o no? Sí, se ve, se está viendo bien. Listo, perfecto. Entonces, a ver, ¿yo qué les estoy mostrando con esto? En muy pocos kilómetros cuadrados, muy pocos, en la ciudad de Buenos Aires hay 108 antenas por cada 100.000 habitantes. Nosotros acá en Cava y cuando digo nosotros ya parezco porteño, ¿no? Pero digo, en 3,5 millones de habitantes es fácil sacar la cuenta. En esto esto es un dato, es una radiografía. ¿Por qué? Porque el 4G es la cuarta generación LTE en los celulares que nos permiten el uso, el uso corriente de datos para usar algunas aplicaciones que son de nuestro uso cotidiano, ¿no? Zoom, redes sociales, WhatsApp. Con 3G, en los lugares en donde hay 3G, la cobertura permite, es una cobertura óptima para el uso de llamadas, y empieza a ser muy pesado, enviar o recibir un WhatsApp es casi cuestión de la fortuna. Esto por un lado, yo lo dejo acá y después les doy el material. Esto es información pública de nuestra página de NACOM, de datos abiertos, pero es para que nosotros nos demos idea de cuántas antenas 4G hay por cada 100.000 habitantes. Yo siempre digo que mi designación por parte del Ejecutivo, lo bromeaba cuando tuve la oportunidad de charlar con el presidente respecto a esto, y este dato yo lo sabía. Salta hoy, la provincia de donde yo vengo, es la provincia con menos radiobases 4G por cada 100.000 habitantes de toda la Argentina.
Entonces digo, esto sí es sinónimo de una inversión que el sector privado necesariamente tiene que hacer y nosotros tenemos que exigir desde el Ejecutivo Nacional. En la otra placa, en la que le sigue, lo que nosotros mostramos es... Lisa, ¿vos lo tenés? Ahí está. Es el internet fijo por cada 100 hogares. O sea, cada 100 hogares, ¿cuántos tienen internet? Y acá la diferencia es un poco más notable, ¿no? Si uno ve, digo, provincias como Formosa, como Chaco, Catamarca, San Juan mismo, los números de San Juan en materia de penetración de internet fijo, igual que los de Santa Cruz, y son las 4 o 5 provincias más complicadas con este dato. Después lo que hay es otra tecnología para dar internet, pero no tiene la estabilidad y no tiene el nivel lógico de calidad que tiene la banda ancha, que tiene la fibra óptica. En este esquema, digo, es donde nosotros también estamos trazando una hoja de ruta, arrancando por los últimos para llegar a todos. ¿Por qué yo les muestro estos dos gráficos solamente como para propiciar el debate? Y ahí varios de los compañeros ya preguntaban en el chat. Porque, digo, son hoy las dos grandes herramientas que nosotros tenemos como herramientas de navegabilidad. Eso por un lado, pero eso es una sola parte del problema. La otra parte son los dispositivos digitales. Y hoy charlaba con, tenemos algunos grupos de trabajo en donde compartimos con funcionarios del Ministerio de Economía, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y de Jefatura de Gabinete, en donde nosotros estamos pensando en generar un gran plan que permita a los hogares argentinos dotarse de dispositivos digitales acorde a los tiempos que corren. Cuando hablo de dispositivos digitales, hablo de celulares que tengan la capacidad de un smartphone, tablets de la misma manera, notebooks y PC de escritorio, porque digo, por un lado, nosotros tenemos que poner antenas y tender fibra óptica, pero por el otro lado necesitamos los dispositivos adecuados para poder hacer uso de esa navegabilidad, entendiendo que esto posibilita educación a distancia, posibilita teletrabajo, posibilita capacitación en línea, posibilita estar en contacto con compañeros, con compañeras, con seres queridos, con los afectos. En definitiva, es una ventana a las oportunidades. Digo, nosotros vamos a poder hablar de que Argentina está inserta en materia de innovación tecnológica, en materia de generación de estos dispositivos de industria argentina, y estamos en el siglo XXI cuando podamos reducir esta brecha digital. Y mire cómo las políticas públicas en esto son verdaderamente determinantes. El gobierno anterior, que no quiero ni mencionar, digo, interrumpió un programa que tenía que ver con esto. Digo, interrumpió 2 programas. Primero, generó una concentración enorme en los medios y no propició la inversión en la Argentina profunda. Después les voy a contar unos datos de qué nos encontramos nosotros en el Ente Nacional de Comunicaciones cuando asumimos. Digo, concretamente, se los digo ahora, nosotros llegamos y había 9.000 expedientes paralizados, había casi 1.300 compañeros trabajadores entre despedidos y cesanteados, y nos encontramos que hay un fondo que a nosotros nos fondea, que es el Fondo de Servicio Universal, que está destinado a la convergencia digital y a la inversión para poder mejorar todos estos números que yo estoy compartiendo con ustedes. Se encontraban en un plazo fijo, se encontraban siendo parte de la bicicleta financiera en la que Argentina estuvo inmersa los últimos 4 años. Digo, la verdad que nosotros tenemos claramente otras prioridades.
queremos invertir eso, queremos invertir en las pymes de esa Argentina profunda, en las cooperativas, queremos generar trabajo y queremos generar conectividad a partir de todo esto, lógicamente. Y como les decía antes, estamos trabajando en un gran plan para ver de dotar dispositivos digitales a un precio módico, en el que entren en ese gran plan las entidades financieras, que siempre son reacias a poner, no a sacar, y también los grandes operadores de telefonía móvil, y también con una tasa, lógicamente, que nosotros ayudaríamos a subsidiar desde el Estado Nacional. Esto está en estado embrionario en esa materia, pero digo, en materia educativa venimos trabajando con el doctor Nicolás Trota, con el ministro de Educación, en el programa Juana Manso, que es un programa que es, como conocíamos nosotros, el Conectar Igualdad, pero que no solo va a entregar dispositivos, sino que va a garantizar la conectividad donde los entregue, y a su vez tiene una tercera pata en la que estamos trabajando para unificar plataformas digitales en donde nosotros podamos facilitar esta educación a distancia de manera absolutamente gratuita. Hoy tenemos algunas páginas liberadas que uno puede entrar y no consume datos desde la navegación por las mismas, desde cualquiera de las telefonías, desde cualquiera de las empresas telefónicas. Esto es les cuento un caso concreto. La web seguimoseducando.gov.ar es una web del Ministerio de Educación de la Nación, es una web que siempre existió, que administra educ.ar, que es la empresa de sociedad del Estado que se encarga de las aplicaciones tecnológicas en el Ministerio de Educación. Es una página que tenía aproximadamente 10.000 visitas, 10.000 visitas, le diría que mensuales. Y la semana pasada, el ministro nos decía que habían pasado ya las 6 millones de visitas desde que inició la pandemia, y nosotros liberamos los datos, es decir, insisto, esto en términos técnicos se llama rating cero, que uno puede navegar de manera gratuita. Y después avanzamos, porque eso tiene contenidos para nivel inicial, primario y secundario, y después avanzamos con liberar los datos los datos de navegación por los 57 portales de universidades nacionales en nuestro país. Lo que pasa es que esos portales tardaron más, algunos todavía no llegaron a ponerse a punto ahora porque eran portales informativos, no portales que estaban diseñados para colgar información y que pueda ser descargada por parte de docentes y alumnos respectivamente. Pero digo, nosotros tenemos un enorme desafío. Este desafío lo encaramos concretamente con ARSAT, en donde nosotros queremos llegar donde no llega el sector privado. Nosotros seguimos trabajando en prioridades de servicio con el sector privado, pero nosotros sabemos que el Estado tiene que estar allí donde el privado no quiere hacerse presente, y tenemos claro que no vamos a ser cómplices de que haya argentinos de primera y argentinos de segunda en materia de conectividad. Por eso digo, la pandemia nos llevó a tomar algunas medidas urgentes, pero no nos detuvo en seguir trabajando en la conectividad de los lugares, insisto, más periféricos, para trabajar con la lógica que nos planteó el presidente de la Nación, trabajar desde la periferia al centro, trabajar por los excluidos de siempre para llegar a todos, porque hay otra cosa que es una realidad, y con esto termino, así lo hacemos más dinámico y hacemos un ida y vuelta. Nosotros también sabemos de la necesidad de que en las capitales provinciales o en los principales centros urbanos de nuestras provincias que hoy figuran como que están conectadas, la tecnología ya es muy endeble, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer y robustecer para mejorar la calidad también en los grandes centros urbanos de la Argentina. En este momento estamos conectando 300 centros de salud de atención primaria, todos rurales, de provincias del NOA, de Cuyo y de la Patagonia. No tengo el listado a la mano, pero digo, hay muchos centros de salud cordilleranos que están siendo conectados a través de ARSAT y con fondos con un programa que trazamos con el Ministerio de Salud.
A veces yo creo que previo a la pandemia no se había tomado relevancia de la importancia de estar conectados. Estar conectados a través de Internet, de estar conectados a través de la telefonía móvil. Y hoy es un desafío, una necesidad y una linda presión que tenemos para compartir con todos los compañeros y compañeras, trazando políticas públicas que sean a mediano y a largo plazo. Nosotros tenemos que tener en Argentina la posibilidad de darnos la oportunidad de pensar a mediano y a largo plazo y nos lo debemos hacer así. Así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar con ustedes y a disposición para charlar y evacuar todas las dudas que sea posible, obvio. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. La verdad que muy clara tu alocución, muy claro el concepto de hacia dónde estamos yendo con las políticas de telecomunicación en la Argentina y, por supuesto, quería empezar a darle la palabra a algunos compañeros antes de hacer un cierre que están acá pidiendo la palabra para hacerte algunas consultas. Sí, Lisa, te interrumpo un chiquito. Ahí yo ya tengo anotado, bueno, el primero que había preguntado es Manuel Ruarte, Bueno, que había arrancado recién Gonzalo. Yo acá fui anotando, que preguntaba justamente, dice, ¿puede el Poder Ejecutivo Nacional garantizar la conectividad a todas las provincias? ¿Cómo nos preparamos para el 5G? Te cuento, el 5G es una tecnología que sin duda en otros países del mundo se empieza a utilizar, está desarrollada. El 5G es una tecnología que permite utilizar más ancho de banda, por ende tiene mejor calidad, pero necesita que las antenas tienen menor alcance. Entonces, hoy yo les cuento, hay aproximadamente 20.000 antenas en todo el territorio nacional, entre 20.000 y pico. Nosotros necesitaríamos 60.000 antenas para tener un servicio 5G óptimo, no en toda la Argentina, sino en las principales capitales. Entonces, yo hoy lo que veo es que el desafío nuestro, para ser realistas y concretos, es desde el Poder Ejecutivo Nacional, garantizar las inversiones que hagan falta para conectar la Argentina profunda que hoy no tiene ningún tipo de conectividad, ya sea ni señal 4G, ni Internet de ningún tipo, porque digo, Internet no necesariamente la damos a través de fibra óptica, sino también a través de radioenlace, en donde lógicamente la estabilidad y el nivel de calidad que se puede dar en la prestación no es la misma. Pero, digo, hoy el 5G uno es como que lo va mirando de reojo, pero hoy no está entre la agenda prioritaria de lo que nosotros tenemos. Miren, les doy dos datos que no estaban ahí. El expresidente Mauricio Macri, en su cadena nacional de despedida, dijo que dejaba al 93% de los argentinos conectados con 4G. Ese dato surge de NACOM, y ese dato es cierto, salvo que la letra chica dice que es de acuerdo a dónde viven ese 93% de los argentinos. ¿Por qué dónde viven? Porque si uno suma la población de la ciudad de Buenos Aires, de las principales ciudades del conurbano bonaerense, las capitales provinciales y algunas otras ciudades importantes, sí, lógicamente el 93% de los argentinos reside ahí, pero nosotros nos movemos. Entonces, ese 93% se contrasta con el 70% del territorio argentino que está con conectividad. ¿Qué quiero decir? Por un lado hay un 93% de los habitantes en su residencia, pero cuando uno agarra todo el territorio argentino, solo el 70% está conectado de alguna forma. Cuando digo de alguna forma, ¿qué digo? Que aunque sea una empresa de telefonía móvil, brinda cobertura en determinado lugar. Ni siquiera digo que las tres brindan de manera homogénea. Entonces, vuelvo con esto. Nosotros tenemos una Argentina desigual, tenemos que hacernos cargo de esa Argentina desigual, y arrancamos por aquellos lugares a trabajar en obras de fibra, en obras de radioenlace o en obras de garantizar Internet
satelital o a través del sector privado, exigiendo que haga la inversión que tenga que hacer. Entonces, nosotros nos sentamos con el sector privado a ver cuál es su plan de obra, cuál es su plan de inversión, y al plan de inversión corporativo lo que nosotros le hicimos es ponerle las prioridades de la política, poner la prioridad de un gobierno que primero piense en los argentinos y en las argentinas para ponernos de acuerdo con el sector privado, y avanzamos en esa sintonía. Así que, en principio, estamos encaminados con eso. Osvaldo Ocanto también mandó una pregunta por privado que dice: quería saber quiénes miden la radiación no ionizante de las antenas 4G y un futuro 5G. Nosotros desde el Ente Nacional de Comunicaciones tenemos 6 estaciones distribuidas estratégicamente en todo el territorio argentino que se encargan de hacer eso. Contamos con equipos de altísima calidad y tecnología al respecto, y actuamos. Tenemos 2 protocolos de actuación. Uno es de rutina, constante, en donde se va midiendo la radiación, y se puede ver esa medición también en la web, en datos abiertos de ENACOM, igual que lo que yo les pasé. Digo, nada de esto es información confidencial. Y también actuamos de acuerdo a pedidos o a denuncias. Digo, a veces hay denuncias y a veces hay pedidos para hacer un control de esa radiación no ionizante. Pero somos nosotros el órgano rector, así que a disposición para lo que necesiten en cualquier parte de la Argentina. Perfecto. Ahí le damos la palabra ahora a Carlos Cervantes, si puede habilitar el micrófono. Marina, hola, también. buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo está, Gonzalo? Quería hacerte una consulta, Gonzalo. El tema de la conectividad en Salta Capital es un desastre. Los barrios, sobre todo, y más aún en lo que es la profunda Salta, y te hablo de departamentos como Metán, Anta. ¿Ya se está trabajando sobre ese tema? Muchas gracias, Gonzalo. Debo confesar que Carlitos de Salta es compañero y fue candidato a concejal conmigo en la lista, así que aprovecho para saludarlo a la distancia. Acá nos le colamos al Grupo San Juan la cuota de salteñidad, así que bueno, contento de verte, Carlitos, acá. Es un poco lo que contábamos. Salta Capital tiene un problema muy, muy grave en materia de conectividad y en materia de despliegue de antenas de 4G. No solo, ahí tenemos un problema que esto también nos les obliga, es para trabajar con nuestras legislaturas provinciales y con los consejos deliberantes. Salta tiene una legislación, una ordenanza del 2001 que hay que actualizar, y eso, digo, va a permitir, me parece que hay que sentarse maduramente. Ahí añado, y junto con la pregunta anterior de las antenas y la radiación no ionizante. La verdad que a medida que ha ido transcurriendo el tema, ha ido transcurriendo el tiempo, la tecnología, digo, es muy mejorada, y en esto la radiación es absolutamente mínima en las antenas de más calidad, ¿no? Y entonces yo lo que le reclamo a las empresas de telefonía móvil es que hagan las inversiones que tienen que hacer. Digo, que las nuevas inversiones tengan antenas de la última generación que nos garantizan que la radiación sea verdaderamente mínima y no perjudicial para los seres humanos. Digo, eso rápidamente se puede garantizar. Y después, claro, hay un enorme plan de inversión en Salta, porque digo, es una de las provincias, digo, en estos datos, cruzando estos 2 datos, es de las más complicadas en materia de comunicaciones y conectividad.
Ahí estamos. Ahora quería preguntar el compañero Lisandro Vives. Así que, Lisan, ahí si querés habilitar el micrófono. Bueno, buenas a todos, Ramón, Lisandro, Maru, Gonzalo. No, yo en varias de las reuniones que tuvimos, que fuimos viendo diferentes perfiles de industrias, de mercados, de políticas públicas, pero fuimos viendo diferentes opciones de qué se podía hacer, desde modelos de gestiones públicas más estatalizadas, a modelos más amplios, con diferentes jugadores. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Nosotros, nuestro mapa de industria TIC tiene casi 4 modelos de jugadores, grandes empresas transnacionales, una empresa muy grande nacional, cooperativas, las APEN, que son las empresas provinciales, y ARSAT como hoy principalmente un proveedor mayorista, pero a través de la REFEFO un proveedor minorista. A mí me parece que, esto es más una observación y una pregunta, y teniendo en cuenta tu rol como secretario de Comunicaciones en el gobierno de Salta y como secretario del Interior de Salta, a mí me parece que una política pública inteligente es la que nos va a permitir hacer que todos estos jugadores articulen entre sí, porque hay muchos casos de localidades, incluso, y no estamos hablando de localidades chicas, estamos hablando de localidades, viste que siempre se cortan en las localidades de menos de 10.000 habitantes. No, bueno, pero las localidades más grandes también tienen problemas de conectividad porque no tienen mejora de la calidad en la prestación de los servicios. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos localidades donde tal vez una empresa cooperativa tiene tirada una red de telefonía, la empresa, la más grande nacional, tiene tirada una red de cable. Entonces, por un lado no podés tirar de cable audiovisual, ¿no? Entonces, tal vez esas mismas empresas, la cooperativa, estoy haciendo escenarios hipotéticos, pero se han sumado varios casos, pero juntan la capacidad que tienen en la red de cobre de la telefonía para montar y poder llegar con cable, con fibra óptica con fibra óptica no, con una tecnología de mejor calidad. ¿Vos ves esos modelos viables? ¿Cree que no hay posibilidad dentro de las localidades más chicas o de mediana intensidad de que se multiplique la oferta de proveedores si no hay una presencia de ARSAT o de las cooperativas? ¿O es posible un modelo donde jueguen más? Sobre todo porque estaba viendo, por ejemplo, las líneas que tiene el Fondo de Servicio Universal, y es cierto que vos hoy no tenés tantas líneas afincadas a mejora de calidad. Tenés los ANR para localidades más chicas, de menos de 10.000 habitantes. Ahora estamos con la línea que ya estamos teniendo que proveer en medio de la pandemia, que eso estaría bueno que lo cuentes, porque es un cambio interesante de urgencia, pero que puede traer otra línea política pública. Pero no tenemos grandes líneas para forzar y trabajar. Yo no tengo un perro acá, Ramón, no sé dónde está el perro. Nada, que hace líneas para poder llegar, no solo garantizar acceso, sino garantizar accesibilidad y garantizar calidad y adopción en localidades más grandes. Sí, como dice Lisa, lo contextualizo. Nosotros tenemos, el Fondo de Servicio Universal se compone por el 1% de lo que facturan absolutamente todas las empresas TIC. Te digo, desde las grandes empresas de telefonía móvil hasta la pequeña cooperativa que brinda servicio en el interior profundo de San Juan. Entonces, eso es un fondo muy interesante y nosotros tenemos algunas líneas. Dos cosas que está bueno y recojo el guante de lo que dice Lisa. Una, que fue, nosotros aumentamos, la verdad que lo que nosotros queremos hacer es invertir esto en conectividad. No queremos poner todo ese fondo en la timba financiera como estaba anteriormente. Entonces, nosotros lo que hicimos fue aumentar los techos. Es decir, antes era para, el fondo encuadraba para localidades de hasta 10.000 habitantes. Bueno, nosotros lo llevamos hasta 30.000 ahora. Por lo mismo que planteaba Lisandro, digo, había muchas localidades intermedias
30.000 habitantes, digo, entraban ciudades importantes y que tenían la posibilidad de una reconversión tecnológica o una inversión de pequeños lugares que, alejados del pueblo principal y que, por ejemplo, ahí Lisandro dice Balcarce. Entonces, digo, uno puede avanzar en eso. Concretamente en la provincia de Buenos Aires entró Peguajó, entró Navarro, entraron otras ciudades importantes para trabajar. Y eso por un lado. Y después lo que nosotros no permitía, pero digo, se autoataba las manos el ENACOM, era, ¿por qué? Porque le hacía el juego a las grandes empresas. Entonces, los barrios populares que se encuentran en ciudades de más de 10.000, 30.000 habitantes, digo, no tenían o sea, no eran ni atendidos por el mercado, porque ninguna empresa quería hacer un tendido en esos barrios populares por temor a la morosidad, porque al repago o porque en definitiva no era una población que le interesaba atender como usuario y consumidor. Y después, digo, eso por un lado. Y después, lo que nosotros hicimos ahora es permitir el desarrollo de redes comunitarias para atender poblaciones rurales que sean susceptibles de percibir aportes no reembolsables y también para atender la conectividad en estos barrios populares de toda la Argentina. Nosotros creamos un programa que nos permitió la posibilidad de brindar atención, por ejemplo, hace una semana, 10 días, acá a Villa Azul, entre Quilmes y Avellaneda, garantizando un paquete de datos para todos los vecinos y las vecinas que estaban cumpliendo con un aislamiento más restrictivo todavía del que se venía cumpliendo en el resto por una decisión epidemiológica y sanitaria. Pero digo, son dos cosas importantes, digo, y también aumentamos los montos y aumentamos los desembolsos entendiendo la realidad económica. Entonces, pasando en limpio, aumentamos de 10.000 a 30.000 habitantes por población y aumentamos de 20 millones por proyecto a 30 millones y también en el primer desembolso, que era del 20%, nosotros lo llevamos al 30%, porque, insisto, la idea somos un gobierno peronista y la idea es invertir, es generar trabajo, generar conectividad y reducir la brecha digital. Perfecto. Ahí le pido a Lorena Prieto que habilite el micrófono, que quería preguntar. Buenas, ¿qué tal? Gonzalo, te quería preguntar, muy interesante lo que preguntaron los compañeros. Yo soy comunicadora social, estudiante de abogacía, así que no entiendo mucho de las telecomunicaciones, ni del 5G, ni de nada. Entiendo que ENACOM, así como muchas instancias y entes y organismos del Estado, en el contexto de pandemia, salieron a ejercer acciones en territorio no planificadas, digo, en este contexto de emergencia en el que estamos. Yo te quería preguntar, así como para sacarte un titular, ¿qué estrategias concretas tiene ENACOM en el contexto post-pandemia, ¿no? En esto que vos decías, para reducir la brecha digital, como acciones concretas, positivas, por ejemplo, se me ocurre, no sé, una red educativa, más allá de esto que se dio en la urgencia, ¿no? De lo que vos venías hablando, que están trabajando con el Ministerio de Educación, y poder brindar herramientas que tiendan a la igualdad material, ¿no? De que todos los niños, todos los jóvenes, todas las personas, todos los habitantes de nuestro territorio tengan garantizado el acceso a las tecnologías, que es lo que rige nuestra vida, más que nunca, en el contexto en el que estamos. Gracias. No, por favor, gracias Lore por la pregunta. Me gusta tirar titulares, pero tenemos varias medidas concretas para la pospandemia y medidas que podemos implementar con impacto en la segunda mitad de 2020, digo, es ya mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos
un plan de conectividad para pequeñas localidades que está instrumentando, un poco lo que contaba, digo, eso va teniendo un impacto de la periferia al centro muy grande en las zonas rurales. Y después tenemos trabajos por sector. Con educación trabajamos, el Juana Manso incluye conectividad, incluye la entrega del dispositivo digital y la navegabilidad gratuita por una plataforma que permita una videoconferencia sin consumo de datos. Es súper ambicioso lo que queremos hacer y ese programa se da en llamar Juana Manso. Eso por un lado, eso pretende entregar, por ejemplo, 550.000 netbooks este año. Ahí tenemos alguna discusión respecto de, nosotros lógicamente priorizamos el compre nacional y la industria nacional y el ensamblado de los dispositivos que se hacen en Tierra del Fuego. Lo que pasa es que tenemos un problema mundial con las partes de estos dispositivos y la balanza de pago, que es una decisión que tiene que terminar de tomar economía, pero digo, la decisión es esto sostenerlo en el tiempo. Nosotros tenemos la confirmación de que la excusa de entregar un dispositivo digital a un estudiante de la primaria o de la secundaria, ¿por qué digo la excusa? Es la excusa para ingresar un dispositivo digital de calidad a un hogar argentino. Entonces, digo, la netbook que entra a través de un estudiante, o lo vimos, digo, tengo muchos casos de padres, de madres que hicieron currículum, que buscaron trabajo a través de las netbooks de Conectar Igualdad. Entonces, lo que nosotros necesitamos necesariamente es trabajar abrasivamente con un indicador objetivo que nos permita priorizar los lugares más incomunicados hoy en la Argentina. Eso digo por un lado. Después tenemos estrategias sectoriales para no hacer grandes inversiones que no tengan impacto en lo estrictamente social. Nosotros somos un gobierno humanista en donde lo que nosotros queremos es que haya conectividad y que las personas puedan desarrollarse ahí en el lugar que las vio nacer, el lugar que las vio crecer y trabajar el arraigo en esa Argentina profunda generando igualdad de oportunidades. Nosotros, a su vez, esta desigualdad que decía, digo, aprovecho la pregunta y cuento, digo, la brecha digital está atravesada también por otras desigualdades. Entonces, cuando uno lo analiza por género, ve que hay una brecha más grande, digo, tanto en el mercado laboral como la brecha digital no es igual para varones y para mujeres. Entonces nosotros tenemos un programa específico, por ejemplo, para mujeres rurales y tenemos un proceso licitatorio ahora de 100.000 tablets para la entrega de mujeres rurales, en donde a través del Ministerio de Economía y el Ministerio de Producción nosotros arribamos no solamente y entregamos el dispositivo, sino sabemos que a lo mejor la primera vez que esa persona tiene un dispositivo digital y viene acompañado de un curso de capacitación para integrarlo digitalmente y darle herramientas, porque también a su vez tratamos de que esos emprendimientos, miren, hay un caso muy, muy interesante y emblemático en Formosa y en Chaco, en donde las comunidades originarias, a través de las mujeres que son artesanas, pueden vender a través de redes sociales, de tablets y a través de la conectividad que brindamos desde NACOM sus artesanías, las venden en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en San Juan. Entonces, ese win-win es lo que nosotros queremos brindar la posibilidad. También es verdaderamente emocionante verlas abrir sus redes sociales por primera vez, estar conectadas y utilizarlas
para hacer un correcto uso del e-commerce y capacitarlas en comercialización digital y de redes. Entonces, digo, eso por un lado, por ejemplo. Y después hay otra franja que queda desencajada, para la cual también tenemos el programa Más Simple 2, que son los adultos mayores. Entonces, ¿qué hacemos con esos adultos mayores que quedaron fuera del sistema digital? Entonces también tratamos de incluirlos, y es una buena herramienta, dotando de conectividad centros de jubilados y dándoles dispositivos digitales. Es una buena manera de garantizar una calidad de vida óptima para nuestros adultos mayores. Así que digo, son muchos programas integrales y estamos dispuestos a seguir ampliando, porque sabemos que cuando uno desagrega la brecha digital, aparecen todas estas brechas que están adentro, ¿no? Son desigualdades dentro de la desigualdad misma. Creo que al final no fui nada sintético, no pude tirar un título, pero bueno, prioricé tirar información. Tranquilo que los títulos los estamos sacando. Ahí estamos. Ahí le doy la palabra al compañero Enrique Sonder. Ahí, Enrique, si querés habilitar, perfecto. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo quería preguntarte, Gonzalo, sobre los contenidos, porque es importantísimo llevar la conectividad. No sé si ustedes tienen algo previsto. Democratización, los contenidos son muy importantes. En el gobierno anterior, en febrero del 2017, al estilo que tenía el gobierno, echó a todos los que hacían contenidos en TDA, y entre otras cosas había, por ejemplo, un noticiero que se llamaba Panorama Federal, que fue multipremiado. Estaba el Banco Argentino de Contenidos, Bacua, estaba la producción de contenidos Aqua Mayor para los adultos mayores, estaba Aqua Federal, en fin. Y también está ese viejo propósito de que podamos escuchar los canales del interior de alguna manera. Yo soy ingeniero electrónico, entre otros intereses. Y entonces te quería preguntar si van a reincorporar a esa gente, si tienen algún plan, como que es tan importante, además de llevar la conectividad, un contenido nacional, argentino, cultural, que nos pueda sacar adelante. A ver, la verdad que conozco mucho, Enrique, de esos programas. Bacua fue allá hace algunos años ya pionero, y creo que lo que sufrió la industria audiovisual fue un poco, digo, no salió de la lógica que sufrió la mayor cantidad de la industria, y creo que en el gobierno pasado. Y yo, lejos de querer llorar sobre la leche derramada, les cuento que en el día de mañana nosotros tenemos un grupo en donde participa el secretario de Medios, el secretario de Industria, estoy yo en representación del directorio de NACOM, el Ministerio de Cultura, me estoy olvidando de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento. Estamos trabajando en una ley para relanzar la industria audiovisual con una serie de incentivos, y estamos trabajando también en algunos ítems para trabajar y garantizar la obligatoriedad en plataformas de streaming internacionales. Y después, en cuanto a la TDA, tenemos un ambicioso proyecto que es, no se puso un peso en los últimos 4 años. La infraestructura en materia de antenas, baterías, en general no hubo cero mantenimiento, así que estamos trabajando en eso, y para relanzar la TDA y priorizar las grillas regionales de TDA. Así que ese es un trabajo conjunto que hacemos ARSAT, la Secretaría de Medios, y ENACOM, y esperamos estar, no me animo a arriesgar una fecha, pero estamos en 90, 120 días, creo que estamos en condiciones de relanzar la TDA, y estamos trabajando, como te decía, en fortalecer
grillas regionales, ¿no? Muchas veces yo lo niego en el mismo directorio, y recién agarraba el celular porque me escribía el presidente del directorio y el otro día, ahora, 72 horas, me dice, no, porque en los medios nacionales, no, le digo, no son medios nacionales, son medios porteños, que los vemos toda la Argentina, pero son medios porteños. Entonces digo, en eso me parece que también hay que rediscutir y hay que el rol de los medios y fortalecer a los medios locales, ¿no? Digo, y sé, por ejemplo, lo que cuesta a veces que un funcionario nacional dé bolilla a una producción de un medio de la Argentina profunda, un medio de provincia, y eso, digo, a veces hay una lucha en tratar de federalizar la comunicación y de garantizar el acceso a los bienes culturales a todos los argentinos y las argentinas. Nosotros no vamos a hacer caso omiso como si eso no ocurriera, y todos los días, insisto, es un andar permanente y siempre hay cosas por seguir fortaleciendo. A veces, digo, uno tiene que estar muy ordenado las 24 horas del día porque son muchos temas abiertos y que requieren de enorme atención y un enorme compromiso político y de gestión a diario, ¿no? Pero estamos muy fuertes laburando en eso, Enrique. No podía activar. Ahí hay una pregunta que hizo Mariano Ezequiel Fernández que dice, quería preguntar si existe un filtro a un nivel centralizado que abarque al tráfico entrante y saliente de la Argentina a nivel estratégico para permitir un control de ciberdelitos o lucha contra el narcotráfico, por ejemplo. He sabido que el Ministerio de Seguridad trabaja en ello. ¿Existe cooperación? Esto pregunta Mariano Fernández. Sí, existe cooperación, no en el filtro de acceso, no existe eso, sí cooperación, lógicamente, con el Ministerio de Seguridad, con quien, digo, hay una mesa especial de ciberdelitos, y es un área súper profesionalizada que tiene el Ministerio. Nosotros también, digamos, hay, la verdad que profesionales excepcionales en el organismo que trabajan de manera conjunta con el Ministerio. Esto es un tema, perdón, esto es un tema también, un desafío para los legisladores, ¿no? El tema de lo que se viene, digo, se viene trabajando hace tiempo en delitos como el grooming y otros delitos que tienen que ver con la ciberdelictualidad. Ahí estamos. Perfecto. Y después, Carlos Viceconte dice, así como enviaron tarjetas al barrio azul, ¿se va a continuar entregando las mismas en el resto de los barrios populares que tengan aislamiento sanitario? ¿Con qué criterio? ¿Quién pregunta, perdón? Carlos Viceconte. Carlos, sí, lo que nosotros hicimos ahí fue generar un programa especial atendiendo la situación de excepcionalidad de ese barrio, que además del aislamiento social preventivo y obligatorio que existe por sí en el AMBA, tenía una restricción aún mayor. Entonces lo que nosotros teníamos que hacer era, digo, garantizar y facilitar no solo que quienes se educaban puedan poder seguir haciéndolo, digo, en términos educativos, en términos laborales, sino también, digo, fue un criterio que se discutió mucho, era qué íbamos a hacer, cuál iba a ser el criterio objetivo para entregar, es decir, a un mayor, un responsable, un jefe de familia, o íbamos a entregar a todos los dispositivos móviles que se encuentran en la Villa Azul. Bueno, el primer criterio objetivo fue el de ese aislamiento más restrictivo por cuestiones sanitarias que el que existe actualmente, ¿no es cierto? Ese fue, digo, el criterio base. Y después avanzamos en la entrega de los 3.000 dispositivos móviles que había en la villa, que es 2/3 partes es de Quilmes, otra tercera parte es de Avellaneda, porque también consideramos que nuestros hijos también es una gran herramienta para pasar el aislamiento, ¿no? A veces no necesariamente educándonos, sino también entendiendo que están en edad de divertirse
y la verdad que nosotros lo que hicimos fue colaborar con las familias para que eso pueda hacerse. No hubo otro caso igual en la Argentina todavía. En Villa Mascardi, Río Negro, municipio de Bariloche, había un caso similar que lo estamos, si avanzaban había habido un pico de casos. Si avanzamos en ese nivel de restricción, nosotros estamos dispuestos a dar la misma ayuda que en Villa Azul, y en el lugar de la Argentina que sea. Creamos un programa que nos permitió poder disponer rápidamente de que cuando las autoridades sanitarias locales determinen esa situación, estar desde el Ente Nacional de Comunicaciones rápidamente atendiendo lo urgente. Ahí estamos, perfecto. Después tengo otra pregunta del compañero Ramón que dice, ¿hay planes de construir una empresa nacional de telefonía móvil? Ramón Prades. Así es. Paso, no, esa no la contesto. No, mentira. Escúchame. Ya me quiere construir una empresa nacional de... No, hay una en esto... ARSAT, que es hoy la empresa con la mayor capacidad instalada en materia de fibra óptica, tiene la decisión empresarial de no avanzar en el tráfico minorista, en la comercialización minorista. Hay un pedazo de espectro reservado por si quisiera hacerlo, pero nosotros estamos en contacto permanente y trabajamos a diario en proyectos comunes con ARSAT, que es la empresa que tendría la capacidad de hacerlo, y no hay una decisión política corporativa de la empresa de avanzar en ese sentido. O sea que la respuesta hoy es no, no existe esa decisión, independientemente de que es una decisión política y pueda avanzar, pero hoy es absolutamente no la respuesta. Ok, y acá estamos. Diego Robles dice, hola Gonzalo, quizás no sea competencia tuya, pero ¿contemplan la capacitación a los docentes para que ellos enseñen a los chicos el modo de usar las herramientas? Dos cosas. No, claramente no es competencia nuestra. Sí, nosotros, les contaba el ejemplo de la página seguimoseducando.gov.ar, el Ministerio de Educación tuvo la inteligencia de no solo colocar en esa web contenido para que pueda ser bajado a todos los niveles, sino también una guía orientativa para docentes y para padres y madres que nos toca acompañar a nuestros hijos e hijas en el apoyo educativo. Ninguno de nosotros estaba preparado para estar tanto tiempo conviviendo con hijos e hijas en educación virtual y a distancia, ¿no? Entonces, todos estamos con ese desafío, y esa guía orientativa la verdad que está muy buena. Y después con el tema de los docentes, que nosotros lo vemos, a los docentes, tuvieron que hacer una capacitación enorme y una adaptación muy rápida respecto del uso de estas plataformas, ¿no? Yo a veces veo que hay docentes que están más preparados o preparadas que otros sufren no estar en las aulas y tener que plantear el día a día de manera digital, y claramente la distancia con los alumnos, sobre todo si son más chicos, se hace más complicado. Entiendo que el Ministerio de Educación está trabajando en eso muy fuerte, conjuntamente con los ministerios de educación provinciales, y hoy, bueno, tenemos 18 provincias que están ya no en aislamiento social preventivo y obligatorio, sino en el distanciamiento social, todavía con la vuelta a las aulas en suspenso, pero bueno, es uno de los temas que hay que resolver de manera muy rápida, sobre todo con los grados y cursos entrantes y salientes de cada ciclo. Así que entiendo que eso es lo que se va a priorizar en caso de una vuelta paulatina a nivel provincial. No tiene nada que ver eso con la pregunta, pero también lo pongo en un orden de prioridades a la hora de la capacitación de los y las docentes por parte del Ministerio de Educación Nacional, y en concordancia y coordinación con los ministerios de educación provinciales. Ahí estamos, perfecto.
Bueno, ahí Lisandro Echegaray también quería preguntar, así que le paso la palabra al compañero. Bueno, Gonza, un poco para hacer la última pregunta y ya después va a hablar con vos un poquito Ramón para cerrar esto. Te quería ya consultar, en el marco de este nuevo movimiento, donde todos un poco con un teléfono en mano y un acceso a Internet, podemos ser un poco periodistas o cronistas de nuestras realidades. Quería saber que está muy bueno todo esto para hacer un poquito frente a los medios hegemónicos, pero quería saber si ustedes, como ENACOM, tienen la competencia de regular un poco estas páginas, donde muchas también se convierten en páginas netamente de fake news, y si es competencia, ¿con qué herramientas cuentan para regular todo esto? No hay competencia respecto al uso de las páginas web de noticias. A veces hay un principio claro que es el uso libre, ¿no?, de Internet. Entonces, no hay ninguna competencia ni contamos con ninguna herramienta que permita trabajar en ese sentido. Nosotros sí, lógicamente, sobre los medios que están regulados, esto es la radio, la televisión, y hay un observatorio muy grande y muy profesionalizado del Ente Nacional de Comunicaciones, pero no en cuanto a lo que tenga que ver con Internet, Lisa. Bueno, Gonza, la verdad que muchas gracias y te voy a dejar un poquito aquí con Ramón. Así cierran un poquito todo este conversatorio hermoso que hemos tenido todo en conjunto. Gracias. Gracias, Lisa. Gonzalo. Ahí estamos, Ramón. ¿Estás ahí? Ahí estamos. Sí, ahí habilité. No, muy breve, simplemente agradecerte la gentileza de haber participado. Este es el 8º encuentro que hacemos. Un poco el espacio nació, o la idea nació intentando debatir o poner en crisis o hablar de los temas que muchas veces no están en la agenda pública, pero que para nosotros son centrales para construir, como vos bien dijiste hoy, con bastante humanidad, una Argentina que nos contenga a todos. Y como te decía, bueno, este es el 8º encuentro de forma consecutiva. Hemos ido repasando muchas de las capacidades, la verdad que en términos tecnológicos, en términos técnicos, en términos políticos, en términos económicos. Y hace un tiempo nos debíamos esta charla porque, hablando con un compañero con el cual nos formamos en su momento, hace un tiempo habíamos leído un texto que nos había impactado mucho, un texto de un indio que terminó trabajando después para el Departamento de Estado, que introdujo el concepto de criptografía, que básicamente lo que habla era de la nueva composición del Estado Nacional Mundial en relación a ciudades que solamente estaban conectadas a partir de comunicación. Así que, en función de lo que hoy estaba pasando con la pandemia, me parecía que era esencial poder entender esta temática, por lo menos en un simple pantallazo, y te voy a comprometer para que nos pases las filminas, como le gusta decir al presidente, para que podamos compartirlas. Me parecía esencial poder tener esta visión del ENACOM y bueno, contar un poco qué es lo que estaban haciendo y cuáles eran las expectativas de futuro. Así que, bueno, agradecido a tu presencia, agradecido a los compañeros, a Lisandro, que le usó el cuerpo para la convocatoria y todo, a todos los compañeros y compañeras que formaron parte del encuentro, y también invitarlos para el jueves que viene. Vamos a hablar de las capacidades espaciales, vamos a ver si podemos hacer que la Argentina ponga el primer hombre en Marte, porque como nos gusta decir a nosotros, las naciones tienen el tamaño de sus sueños, de las cosas que se proponen. Y por ahí te hice esa pregunta hoy con respecto a la empresa, chicaneándote un poco. Hoy parece muy difícil, imagínate si no parece difícil poner un argentino en Marte, ¿no? Pero nosotros tenemos ganas de este espacio, esta pequeña hora a la semana, encontrarnos y dejar de hablar de la deuda, dejar de hablar de la pandemia o dejar de hablar de los comedores.
por acá transitan un montón de militantes, de gente que le pone el cuerpo, también algunos funcionarios públicos, y tenemos ganas de construir un espacio que nos permita pensar, recrear, inclusive en la función. Así que, bueno, agradecer, invitarlos a todos a que motivemos temas. Algo está pasando, se están reproduciendo un montón de conversatorios, de charlas, de encuentros a lo largo y a lo ancho de la Argentina con estos temas. Se está empezando a hablar de vuelta del Paraná a partir de lo que pasó con Vicentín, se está empezando a hablar de vuelta de los temas centrales, de la industria naval, de la defensa. Así que yo creo que se está poniendo en marcha una rueda importante, producto de un gobierno también que nos motiva a que eso suceda. Bueno, les mando un beso grande, un abrazo y nada, dejanos una última reflexión, Gonza, algo que nos quieras, algún título que le haya quedado ahí pendiente a la compañera para publicarte mañana en el Clarín. No, la verdad que estos espacios hacen, de nuevo, que pensemos en ejes estratégicos. Yo creo que está bueno salir de la coyuntura a la que nos invitan muchas veces las redes sociales, muchas veces los medios tradicionales, y a veces yo creo que con la enorme responsabilidad y el compromiso y la vocación militante, que es una vocación siempre transformadora, yo creo que nosotros tenemos que darnos este espacio para discutir este tipo de cosas que son centrales, ¿no? Y discutir cuál es el rol de la red, cuál es el rol de Internet, cuál es la capacidad que nosotros tenemos. Y en este caso de la nueva normalidad es que si nosotros cuando salgamos finalmente de esta pesadilla de la pandemia, nosotros entendemos por normalidad volver al mundo anterior. Digo, si creo que hacemos eso es porque no entendimos nada. Yo creo que esto es un mensaje del mundo, de la naturaleza, es un mensaje a los sectores productivos. Y como dice el presidente, yo también veo una enorme oportunidad de la Argentina, de la Argentina para con el mundo, y creo que independientemente de la posición, creo que es una especulación política de los agoreros de siempre, los resultados de Argentina con el manejo de la pandemia están a la vista. Y en esto me parece que está muy bueno que nosotros podamos trabajar con ese logro y la capacidad instalada en nosotros de debatir estas cuestiones estratégicas de cara a cómo retomamos esa nueva normalidad, entendiendo que hay otras posibilidades, hay otra necesidad, por eso la crudeza en el mensaje. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es saber que tenemos una Argentina dual, una Argentina hiperconectada y una Argentina que no tiene esa posibilidad. Bueno, ¿qué hacemos con los argentinos de esa Argentina que no tienen la posibilidad? ¿Hacemos como que nada pasa? Nos hacemos cargo. Entonces, es ver cómo trabajamos sobre las diferentes aristas y las decisiones políticas, garantizando que haya no decisiones tomadas en materia urgente, sino entendiendo que esto es una política pública que tiene que garantizar el Estado Nacional, esté quien esté, por ejemplo, en un ente como en el que me toca integrar, que la verdad que era muy poco conocido quizás hasta hace muy pocos meses, y nosotros tratamos de darle una impronta muy vinculada al humanismo y con enorme responsabilidad y compromiso político y militante. Buenísimo, clarísimo, Gonzalo. Bueno, un abrazo a todos los compañeros y a comer. Hasta luego. Nos vemos el jueves que viene. El jueves.